Concha, ¿cómo están? Esto es Justicia en Primera Persona y los periodistas arrancamos al revés. Sí. ¿No es cierto? Es decir, yo te propongo que arranquemos por la primicia. Sí, Vos tenés una primicia. La primicia Avanti. es que ustedes recordarán la causa esa escandalosa, ¿no?, de los sobres en la jefatura departamental La Plata, 36 sobres donde se encontraron cada uno, bueno, dinero repartido por una suma total de casi 160.000 pesos. Y en esos sobres con el remitente y el destinatario para, decía, la comisaría de donde venía la plata y a quién se lo tenían que entregar. Es decir, si anda a espiar, a la esquina Sí. y toca el timbre. Fueron y tocaron el timbre, por suerte para la justicia. Sí, ahí en esa causa se habían hecho 10 pedidos de detención por parte del fiscal Martini, el que tiene a cargo la causa. La jueza de garantías Garmendia le hizo lugar para 6, porque había 4 que no se habían sometido a una pericia caligráfica, le habían dado cuerpo de escritura para cotejar con lo que había en los sobres. Exacto. ¿Y esos eran remitentes o destinatarios? Eran de los dos. De los dos. Y entonces, el doctor Martini, como ellos se negaban a dar cuerpo de escritura, pidió sus legajos y encontró en los legajos escrituras de propiedades, ¿no? Que hizo la pericia sobre la Sí. letra de los legajos. De 3. ¿Y? Y se hizo hoy Sí. y dieron las 3 positivos. ¿Eran? Sí. Así que es muy probable que en las próximas horas el fiscal pida las detenciones de estos 3. Queda uno pendiente, que es un comisario, que, bueno, llamativamente en el legajo no le apareció ni una sola línea escrita de su puño y letra. ¿Y cómo escribió? Y no sé, lo habrá hecho a máquina, no sé. Porque en computadora, salvo que sea Sí, informático, sí. no son No- los legajos no hay- en general, ¿no es cierto? No encontraron nada, entonces eso está pendiente. Así Y que... el señor, vos, ¿qué crees? ¿Habrá sido previsor, cosa de no escribir nada? Impresionante. Habrá tenido alguna ayuda. Impresionante. Del legajero. Alguna ayuda puede ser. También. Quique, había entonces 6 pericias hechas que habían dado positivo, Sí. o sea que coincidían letra con letra. Sí. Y ahora 3 más, 3 más, 9. 9. Queda una sola, que es este señor que nunca escribió. Sí, que hay que ver cómo se resuelve y bueno, y también hay que ver cómo resuelve la Cámara Penal, que tiene también a tratar una exhibición de prisión que fue denegada en primera instancia. Sí. Y ahí hay un efecto suspensivo de las capturas ordenadas hasta tanto quede firme. Esto está siendo tratado en la sala tercera de la Cámara, que está integrada en esta ocasión por los doctores Carlos Argüero y Carlos Silva Acevedo. Y creo que está el doctor Villordo en caso de que haya oposición entre ambos, haya distintos criterios para desempatar. Este era el caso, y acá nos habían contado, y nosotros lo habíamos contado a su vez, por el que fuerzas de la policía bonaerense les cobraban a comerciantes una supuesta protección. Digo, no les decían así, no era una amenaza directa, pero una amenaza implícita. Es decir, quedaba claro que si no pagaban, algo iba a pasar. No quedaba muy claro por qué, pero algo iba a pasar. Iban a ser robados. Se supone Sí. que era ese el procedimiento y que también ese dinero podría ser de actividades ilegales, ¿no? Y había una mensualidad aparte de todo, ¿no? Sí, protecciones. Había una norma y una rutina. Sí, protecciones para el juego clandestino, para droga, prostitución, podría provenir de ahí, de ese dinero. Y el tema de los comerciantes también es muy preocupante porque está también caratulado esto como exacciones ilegales, ¿no? Es que le pedían un dinero y el comerciante se sentía, como decías vos muy bien, amenazado. Se sentía intimidado por el propio, inclusive por el propio y después creo que uso de la autoridad, también entre comillas, autoridad, ¿no? Sí, que también figuran algunas remiserías, esas que andan medio flojas de papeles, entonces pedían algún dinero para, bueno, los dejamos que sigan trabajando. Para permitir que siguieran flojas de papeles. Sí, sí. Bien. Empezamos al revés, pero como corresponde a periodistas, empezamos por la primicia. Después hay 2 temas que no son temas de hoy, aunque siguen teniendo repercusión. Uno es un tema nacional, que es la caída de la ley, o suspensión o caída, pero por lo pronto es caída, de la ley de reforma, del proyecto de ley de reforma del Ministerio Público Fiscal. Me parece que hay un escenario tal vez no previsto por el gobierno. Creo que, y por algunos analistas, me parece que hay una práctica política binaria a veces, y a veces hay un análisis político binario.
La práctica política binaria es todo esto es blanco-negro. Y el análisis político binario es las cosas son blanco-negro, es decir, K o anti-K. Me parece que en este caso no funcionó ni la práctica ni el análisis. Parte de los fiscales, digo, una alianza de gente que no tiene afinidades ideológicas entre sí, o afinidades incluso de forma de acercamiento jurídico a la práctica cotidiana de administración de justicia, pero vieron por diferentes motivos y tal vez por diferentes intereses que si se aprobaba tal como venía ese texto, incluso con las correcciones, iba a significar una invasión sobre el Ministerio Público Fiscal. Y entonces, quienes estaban a favor de Alejandra Gil Carbó, la procuradora, y quienes estaban en contra de la procuradora, terminaron sin ningún acuerdo espurio, ni siquiera sin acuerdo limpio, siquiera sin ningún acuerdo, no hubo un pacto firmado, terminaron rechazando algo que me parece, por eso yo lo comentaba recién, algo que me parece venía solamente de un esquema de práctica y de análisis K anti-K. No alcanza para la realidad. Este es un tema que quería... Sí, porque con esa reforma se apuntaba a remover a la procuradora sin el proceso lógico que está vigente hoy en nuestro país para remover un magistrado, que es el proceso de juicio político. Acá se lo quería reemplazar mediante una ley, o creo que hasta hubo ideas de que sea por decreto. Sí, en un momento sí. Se le iba a dar un plazo de duración al cargo de procuradora de 5 años, entonces esto le hubiera permitido que el año que viene removerla en última instancia del cargo al cumplirse ese plazo. Y la otra que cosa va contra claro, esto, va contra el orden constitucional, ¿no? Exactamente. Y eso creo que es lo que se plantea en la comisión. Por eso todo se partió de una manera distinta a como se preveía. Digo, no se partió en términos tan si hay que remover polarizados. Si hay que remover a un magistrado, bueno, hagámoslo con los mecanismos constitucionales. Y hay que juntar los votos, que es la otra cosa también. En ese caso. Y la otra cosa es que iba a haber facultades de una comisión bicameral de seguimiento que se convertían en facultades ejecutivas. Es decir, el Congreso iba a tener la administración ejecutiva del Ministerio Público Fiscal como si el Ministerio Público Fiscal fuese una rama. Digo, por ahí a nivel nacional no se entiende tanto. Una rama de otro poder. Claro. En la provincia se entiende más porque el Ministerio Público Fiscal, los fiscales tienen, digamos, llevan por el sistema acusatorio. Claro. Usted es abogado, entonces, ¿no? Pero digo, son los que llevan a su cargo la dirección del proceso. Tal cual. Es como pensar en la provincia de Buenos Aires que cada fiscal esté sometido ya no a la posibilidad de remoción o no, sino y más que a la opinión, a la decisión de una comisión a la lupa, bicameral del Congreso. A la lupa permanente de otro poder del Estado. Una lupa que en algún caso puede ser una lupa que da por la cabeza. Que eso solamente se puede hacer cuando hay un cuestionamiento y se inicia el mecanismo del juicio político. Y la tercera cosa, después de la primicia de Kiki, lo que estábamos conversando, la tercera cosa es el descabezamiento del servicio penitenciario bonaerense, tema que venimos tratando en este programa desde hace muchísimo tiempo. Hicimos algunos programas especiales sobre el tema cárceles y comisarías. La cifra que tiene la Asociación de Magistrados de La Plata y la cifra de la Comisión Provincial de la Memoria es que hay una sobrepoblación carcelaria y en comisarías no debiera haber directamente gente detenida permanente, ¿no es cierto? De un 60%, sobrepoblación de 60%. Lo que hubo acá es, no sé qué opinas, Quique, después lo vamos a conversar con las invitadas y los invitados. Me parece que lo que tiene interesante no es solo el descabezamiento, sino haber introducido en el descabezamiento cosas que los propios organismos de derechos humanos o la Comisión Provincial por la Memoria venían señalando, y algunos jueces de ejecución, lo tuvimos en este programa. Sí, al doctor Villafañe. Exactamente, invitados, que era lo que ellos mismos decían. Es decir, el tema de la corrupción, no solo por lo que la corrupción supone en sí misma, que está mal, por supuesto, sino porque genera otro tipo de servicio penitenciario. Si el objetivo principal es la corrupción, y la corrupción no es ni siquiera un subproducto, sino el objetivo central pasará a ser, así como hay un sistema de protección, entre comillas, para que los comerciantes no sean robados, se estaba instalando o estaba instalado un sistema también de protección para que hubiera que pagar adicionalmente qué comida y el tipo de comida, por ejemplo. Sí, perverso completamente. O tener cama o no tener cama, tener colchón o no tener colchón. Sí, yo recuerdo
el primer ministro de Justicia de la era de la gobernadora, Maíquez, que contaba en uno de los programas, Claro. una de las primeras medidas que Sí. tuvieron que adoptar en el servicio penitenciario, parecía cómico, pero fue comprar 5.000 candados, que faltaban hasta los candados. Hasta los candados. Que habían estado. Y habían desaparecido. Sí. Algunos habían desaparecido y otros no funcionaban. No funcionaban. Se abrían con un golpe, contaban. Entonces tuvieron que mandar a comprar 5.000 candados, unos candados especiales que son bastante caros. Fue la primera medida que tuvo que adoptar el ministro porque no había candado en las celdas. Volvemos con la primera invitada en el próximo bloque, Paula Ziray, auxiliar letrada de la Defensoría de Casación. En un segundo. Segundo bloque de Justicia en Primera Persona. Esta noche ya son casi las 10:15. Paula Ziray, les anunciamos, es auxiliar letrada en la Defensoría de Casación. Ella lo va a explicar enseguida con más detalle, hubo una condena a una persona con discapacidad y Paula Ziray cuestiona esa condena. Buenas noches, gracias por estar acá con nosotros. Buenas noches, doctora. Gracias por la ¿Por qué ese invitación. cuestionamiento? Bueno, en realidad no es un cuestionamiento. Nosotros, yo trabajo en la Defensoría de Casación Penal con el doctor Mario Coriolano. Nosotros lo que quisimos en esta causa fue llevarla a una audiencia en el Tribunal de Casación. Esta es una causa que está recurrida actualmente, está en la instancia de casación. Es una sentencia de un tribunal criminal de San Martín. De hace 3 años, ¿no? Sí. En realidad el hecho es de hace 3 años, es del año 2013, la sentencia fue dictada en el 2015 por un tribunal de San Martín. Y bueno, en esta sentencia se lo condena a Carlos Galeano, un chico con una discapacidad. Es una alteración cromosómica, se llama trisomía del par 9. Bueno, no es muy conocido esto. Yo digo sí, asiento que escucho, no digo asiento que entiendo porque no entiendo. Se lo condena a 12 años de prisión. Se lo condena a 12 años de prisión. ¿Por qué delitos? Bueno, en realidad los delitos en los cuales él se vio inmerso, o sea, sin quererlo, fueron un robo en un estacionamiento de Coto, de un Coto de Ciudadela. Robo a mano armada. Sí. Él estaba Perdón con... la interrupción. Este tipo de discapacidad, ¿qué impide? Este tipo de discapacidad, tomamos conocimiento que lo que impide, o sea, por un lado, trae retrasos madurativos, que es lo que tiene Carlos, y por el otro lado, mucha discapacidad física. Carlos es un chico que tiene 27 años, pero bueno, parece un chico mucho menor, de 17 años, cuando uno lo ve, el aspecto físico, es un chico muy flaco, tiene reiteradas operaciones en la columna, tiene dos barras de titanio en la columna, que un poco, o sea, lo mantienen, lo sostienen. También, es decir, acá no se, disculpen, ¿no? Sí. Acá no se plantea la causal de inimputabilidad que está prevista en el artículo 34, sí, inciso primero, sí. que si comprendió o pudo dirigir las acciones, sino que ese retraso a él sí le ha impedido gobernar las acciones o dirigir el asalto, por ejemplo, o que puede ser, o se puede ser sometido por otra persona e inducido fácilmente. Manipulable, sí, eso es lo que, se plantea. Se vio envuelto. Claro, la otra persona que está involucrada y también condenada por estos hechos. Carlos cuenta que, bueno, que esta otra persona lo invita a él a dar una vuelta. Él nunca salía de su casa, su mamá lo dice siempre. Él salió ese día con 5 pesos para comprarse un alfajor y fue a dar una vuelta, se encontró con esta otra persona y, bueno, lo llevó y se vio inmerso en un hecho que él no pudo gobernar, que él no quiso y que tuvo una actitud totalmente pasiva, por lo que él nos relata y asimismo por lo que relatan las víctimas.
Aquí esa otra persona recibió una pena mayor, ¿no? Sí, recibió una pena un poco superior, pero la de Carlos fue de 12 años, que es... Pero lo ponen es como una- coautor en el Exactamente. tribunal de que lo condena. Sí, sí. ¿Y el Lo ponen tribunal como lo condena coautor. porque, o por qué en todo caso no tomó en cuenta esto que ustedes en la Defensoría están tomando en cuenta? No, en realidad, bueno, nosotros en la etapa de juicio no intervenimos. Sí, Nosotros sí. somos Defensoría de Tal Casación. cual, sí. En la etapa de juicio hubo otra defensa, que fue la misma que hizo el recurso de casación, que ahora va a tener que estar a consideración de los jueces del Tribunal de ¿Los argumentos Casación. son similares a los de ustedes ahora? Sí. Nosotros sostenemos totalmente esos argumentos, y lo que sí hicimos y nos pareció muy valioso en este caso, en realidad la mayoría de los casos es muy bueno, es el tema de oralizar el trámite ante el Tribunal de Casación. Para hacerlo más rápido. No para hacerlo más rápido, sino para, digamos, desburocratizar un poco la justicia. El tratamiento. Bien. Exacto, para que, o sea, esta persona pase a tener un nombre, un apellido, y los jueces lo puedan ver, y puedan ver que él cuente su historia, conozcan a su madre en este caso, organizaciones que están atrás también del caso, que se lo han puesto al hombro. Por este caso en especial. Sí. Aquí él estaba detenido en el penal de Varela, pero Florencio se Varela. dispuso ya una medida de morigeración. Sí, el 4 de octubre la Cámara de San Martín revocó un anterior pronunciamiento del tribunal que había rechazado la morigeración de la prisión preventiva que viene sufriendo Carlos. Y bueno, esa resolución ya tendría que efectivizarse. Eso lo que va a provocar es que Carlos deje de estar en el penal, lugar en que obviamente él no puede estar en un penal, y vaya a su casa. ¿Por qué no se efectivizó todavía? Todavía no se efectivizó porque no estaba firme, digamos, le estaban dando las vistas a los demás intervinientes. Pero ya en el día de la fecha, esa resolución tomamos conocimiento de que habría quedado firme y tendría que hacerse inmediatamente efectiva la prisión domiciliaria con un monitoreo electrónico. Cuando fue condenado, ¿en algún momento esto estuvo bajo análisis o bajo tratamiento? Sí, esto estuvo considerado como atenuante. Sí. O sea, los jueces, por en eso el tiene una análisis pena menor que el otro. de la graduación de la pena, bueno, tienen en cuenta determinados atenuantes y ¿Qué diferencia agravantes. entre las dos penas? Y hay una pena, él tiene una pena de 12 años y la otra persona tiene una pena bastante superior, más de 15 años tiene de pena. Digamos que hubo un atenuante, pero no atenuó demasiado. Tomaron como atenuante la condición de primario, o sea, porque obviamente Carlos nunca antes había estado involucrado en un hecho O sea, hasta delictivo. ahí no juega la discapacidad. Claro, y también después se tuvo como atenuante esta, digamos, discapacidad que tiene él. Ahora bien, lo que fue totalmente injusto, que desde la Defensoría lo resaltamos en la audiencia de ayer, es que las agravantes que se le impusieron a Carlos fueron, digamos, derivadas de actuación de la policía, cuando menos negligente. Sí. Bueno, en el hecho en realidad es un hecho un poco confuso, es un robo en un estacionamiento, rehenes, toma de rehenes, persecución policial, y el auto en el que iba Carlos en el asiento de atrás, así, tapado, la otra persona condenada y las víctimas, termina totalmente baleado. Por la policía. Sí, totalmente baleado por la policía. Y esto, bueno, lo que derivó fue en consecuencias para las víctimas. Una de las víctimas recibió un disparo en la columna y la otra persona recibió un disparo en la rodilla. Y eso se toma como agravante. Claro. Para ellos, claro, para los imputados. ¿Con los policías? Y en realidad los disparos fueron efectuados por el personal policial. Exactamente, sí. ¿Y consta que es así? Sí. ¿No hay duda? No,
no. ¿A esos exactamente. policías les pasa algo en términos judiciales o en términos Uno administrativos? de los policías tenemos entendido que tiene una causa por lesiones, creo que lesiones culposas, que bueno, está tramitando actualmente, todavía no tiene fecha de juicio. Esas son, bueno, todas... Lesiones culposas porque entiende que hubo un disparo accidental que hirió a la... Exactamente, exactamente. ¿Cuántos disparos hubo en total? Y más o menos alrededor de 20, 22 disparos. Para accidental, no O sea, sé, mucho. salvo que haya... ¿No? Es mucho, ¿no? Una ametralladora que Sí, sí, Sí. sí. muy celosa, pero Sí, realmente raro porque por lo general cuando es un hecho así, el policía o tiene el eximiente de la defensa propia, sí, ¿no? sí, sí. O es un homicidio o una tentativa de homicidio con dolo, con intención, Sí, sí, en este caso, bueno, o un todavía, exceso. sí, todavía, bueno, no sabemos qué va a pasar igualmente es uno solo ¿Cuántos el policías policía. eran? Y eran más de 7 policías. Más de 7. Sí, 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 sí. ¿Y la persecución fue de cuántas cuadras o cuánto tiempo? Y la persecución fue una persecución bastante larga, o sea, detalles de la persecución ¿Fue nosotros, larga? sí, Ujú. sí, sí, fue larga y termina en un barrio de emergencia y bueno, ahí el auto donde venía Carlos termina incrustado, o sea, chocando contra una Sí. casa, una vivienda y bueno, ahí los ¿Y Los Carlos, detienen. esta persona con discapacidad, dispara en algún momento? No, él no disparó. No dispara. No, no, él no disparó. No. Por un lado no dispara, y lo otro me suena, digo, salvando las distancias, porque cada caso es cada caso, policía tirando, no es lo que tienen ustedes bajo análisis, pero es lo que surge un poco de la conversación, ¿no? Policías tirándole a un auto con rehenes, Sí, suena Ramallo. Ramallo, exactamente, ¿no? Sí. A uno Lo me primero suena que- enseguida, ¿no? La lo imagen primero que Ramallo. pensé, Sí, porque tal cual. Me imaginé, realmente, vos que tenés experiencia en esto, ¿no? Sí. Ramallo, uno dice. por lo que cuenta la doctora, Sí. una locura, porque Sí, pusieron en riesgo la vida de los rehenes. la verdad que sí. Y bueno, después las consecuencias para Carlos. O sea, Carlos está detenido, hace 3 años que está detenido. Esperemos que pronto, y si no es hoy mismo, que ya se haya ido a su casa. Obviamente, él no es un chico que pueda estar detenido en un penal. Y eso, o sea, es importante la resolución de cámara, porque la resolución de cámara... morigeración, de Sí, y que vaya a la aparte casa. esta resolución lo que hace es dar por sentado un poco la vulnerabilidad de él. O sea, lo que termina diciendo es que la vulnerabilidad derivada, digamos, de esta trisomía que tiene, que le provoca un retraso tanto madurativo como un montón de dificultades físicas, de columna, órganos vitales como corazón y pulmones reducidos de tamaño, una persona que está totalmente todo el tiempo aturdida, a él le duele mucho la cabeza permanentemente, está aturdido, tiene problemas también bastante severos de visión, problemas de aprendizaje, para leer y para escribir. Sí, a esto, discúlpeme doctora, pero seguramente se le debe sumar, por ahí la Cámara lo hizo, el estado de las cárceles, ¿no? Exactamente. También, pero si fueran cárceles normales, donde Sanas la y persona limpias. se puede Sí. rehabilitar y tiene todas las condiciones que tendría que tener, bueno, sería otra la historia también, ¿no? Claro, en este caso, que fue algo que se planteó, una de las asociaciones que se presentó en la causa, es REDI, que es una organización, Red para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y lo que planteaba esta asociación en un amicus que presentó ante el Tribunal de Casación, es justamente eso, la falta de ajustes razonables del proceso. Y esos ajustes son tanto en el procedimiento como también en la, digamos, en la modalidad de cumplimiento de esta pena, que aunque obviamente no está firme, él está detenido en una cárcel. Y
y justamente una persona con esta discapacidad no puede estar detenida en una Lo que está en cárcel. juego, ustedes no dicen que cualquier persona con discapacidad no puede estar detenida, sino que lo que están haciendo es, supongo, determinaron que con este tipo de capacidad no hay voluntad, se vio envuelto, como vos decías, y Exactamente. entonces no debe ser condenado. No, en realidad lo que estamos diciendo es que, o sea, apoyando también este amicus que presentaron, es que este proceso, al no haber tenido estos ajustes razonables y no habérsele permitido a él ejercer, digamos, su defensa, pero con el apoyo de gente, digamos, con conocimiento en el tema, un psicólogo, o sea, al momento de prestar declaración indagatoria, al momento del juicio, como para que él también, o sea, pueda haber comprendido bien qué era, digamos, en el lugar en el que a él se lo estaba poniendo. Bueno, esto, digamos, se planteó en el amicus y bueno, la gente de REDI, que es esta red, lo que está pidiendo es la nulidad del proceso. Nosotros apoyamos esto y también en realidad lo que decimos que en el caso de él ser condenado, tiene que tener una pena mucho menor, mucho menor. Gracias por estar acá esta noche. No, Gracias, de doctor. nada, gracias a usted. En el próximo bloque, Juan Pablo Masi, juez de garantías. Tercer bloque de justicia en primera persona. Cuarto bloque, no. Tercero, porque yo ya me adelantaba. Tercer bloque de justicia en primera persona. Está Juan Pablo Masi, juez de garantías. Gracias por estar acá, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches, doctor. Al principio del programa comentábamos el tema de cárceles, servicio penitenciario bonaerense. En otros programas ya quedó claro, a través de las cifras que tiene la Asociación de Magistrados de La Plata y la Comisión Provincial por la Memoria, que la sobrepoblación carcelaria y en comisarías es del 60%. Y a su vez uno escucha a veces también simplificaciones como que hay puerta giratoria, más bien la puerta giratoria parece lenta, ¿no? Sí, digo, si la puerta está en giratoria es tan fácil salir como entrar, no entiendo cómo las cárceles se llenan, pero bueno, siempre se le achaca, o por lo menos casi siempre se le achaca al Poder Judicial esa cuestión. De que Cuando se hay tema de vive- inseguridad, es como que le echan la culpa Exactamente, sí. al otro poder. Sí. O sea, hay inseguridad porque ustedes los dejan salir rápido. Sí, sí, entonces no entiendo cómo están tan llenas las cárceles, pero bueno, es una incógnita. El descabezamiento del servicio penitenciario bonaerense y las causas del descabezamiento, que es corrupción, problema del sistema de compra, falta de insumos, evaporación de insumos directamente. Quique contaba lo de Maí, que es el anterior ministro de Justicia, incluso no había ni candados. ¿Es bueno, es malo, es decisivo, no decisivo? ¿Cuántas cosas Bueno, faltaría? creo que tenemos que esperar un poco para ver los resultados, es una medida muy reciente. Sí, en un día. Por eso mismo Sí. no se puede evaluar ahora. Yo, con la conducción actual, noté una reforma. Nosotros, los magistrados, estamos obligados a hacer visitas carcelarias Sí. y noté una mejora muy importante, por ejemplo, en la alimentación, que se tercerizó en algunas cuestiones. Noté, digamos, un menú muy completo, todo ese tema mejoró mucho. Deficiencias hay y muchas, pero tampoco se puede pretender que se mejore de un día para el otro. La gestión que estaba yo la veía trabajando, es una decisión política de la gobernadora, del ministro Ferrari, de poner una conducción civil, sus razones tendrán y yo no las conozco, ojalá sea para bien. Los funcionarios que están los conozco personalmente, al doctor Rosas, al doctor Barik, son personas excelentes, cuya honorabilidad no tengo la más mínima duda, y creo que van a poder llevar adelante una gestión superadora. No puedo hablar mal del anterior titular, el doctor Díaz. Creo que ha hecho una gestión, por lo menos a donde se veía, ha mejorado bastante unas cuantas cuestiones. Tal vez le faltaron hacer cosas, puede ser. Tampoco tuvo tanto tiempo en la gestión. No sé a qué ha obedecido este cambio, pero espero que sea para bien. Lo que sí puedo decir es que tenemos una respuesta prácticamente inmediata en todos los requerimientos que tenemos. El doctor Barik trabaja
24 por 24, 7 por 7. Lo he llamado a cualquier hora estando de turno, como estoy en este momento. ¿Y qué tipo de requerimientos son los que se hacen en ese Lo que caso? se hacen habitualmente Sí. es, por ejemplo, se hace un procedimiento y ya el calabozo de la comisaría explota. Anteriormente se recibían detenidos en unidades o en alcaldía de lunes a viernes. Entonces se le dice, mira, tengo este problema, no me da más. El otro día, sin ir más lejos, estaba previsto un operativo que se preveía que iba a haber varios detenidos en la delegación de narcotráfico, que tiene un calabozo muy chiquitito, muy chiquitito, y una de las paredes es de vidrio, si bien de vidrio blindex, muy poca seguridad, Sí. y ahí había detenidos ya de hacía rato. Yo lo llamé al doctor Baric diciéndole, si tenemos detenidos esta noche de narcotráfico, no hay donde ponerlos. Lo llamé a las 2 de la tarde y a las 3:30 ya no había un detenido más. Eso, la verdad que la respuesta es inmediata, es buena. Están administrando la escasez, no podemos decir otra cosa, pero la están administrando ¿Están bien. administrando la escasez o están administrando la abundancia? Digamos, la escasez de recursos y a su vez... La escasez de hay- plazas. Sí, bien. O abundancia de presos, Bueno, que es una discusión, ¿no? claro, eso habría que verlo. Se disparó, Tenemos, perdón, la cifra, esto lo Sí. vimos acá, las cifras se dispararon en 2014 y 2015. Sí. Hay dos posibilidades, que haya sido la peor etapa del delito en la provincia de Buenos Aires o que sea parte de la gestión de Granados. Yo abro las dos porque no tengo la respuesta, pero tengo la obligación de abrirla. claro, Pero bueno, pero- como hipótesis. creo que puede obedecer a un sinnúmero de factores. No le podemos atribuir a la gestión de Granados que se hayan llenado de detenidos las cárceles, ni mucho menos. Tal vez haya tenido que ver, pero también no es que por decisión de un ministro las cárceles se llenan. Obviamente, para una persona esté detenida, pues se podrá llenar un calabozo haciendo un procedimiento y si está mal detenido, por decirlo mal y pronto, A eso me en refiero. 24 horas está en libertad, Sí. porque se tiene que poner a disposición del juez. Entonces, poco duraría si un ministro decidiera llenar injustamente de detenidos los calabozos de las comisarías, las cárceles o lo que fuera. ¿Cuánto dura? Hasta que un juez toma la causa y dice, no, ¿por qué me trajeron a esta persona? No tiene que estar detenido. Lo deja en libertad. Evidentemente ha habido un aumento sensible. También pensemos que no ha habido una construcción de cárceles y no se han aumentado en los últimos años en mucho las plazas. Y lo último que ha habido en construcción ha sido de alcaldías, que son alojamientos transitorios. Cárceles, ¿cuánto? 15 años sin construir, ¿no es cierto? Provincia de No Buenos sé, Aires, no creo. tengo Me parece que sí. sí, las provincias Pero son las 15 años. alcaldías son lo último Claro. y hay poco, y son alojamientos transitorios que Claro, fueron hechos claro. para sacar a los detenidos de comisaría. Claro, yo pregunto esto porque en el otro caso, digo, uno puede verlo de dos lados, el relato sobre el requerimiento atendido rápido. Una, fue atendido rápido, y la otra es, evidentemente, lo que tuvo que hacer Baric, ¿es el nombre? Sí. Lo que tuvo que hacer Baric es sacar, supongo de urgencia, no lo estoy criticando a él, estoy viendo el reverso del relato, entonces, sacar a alguien que habrá ido a otro lado donde seguramente debe haber problemas de hacinamiento para poder poner a detenidos más peligrosos todavía. No estoy No haciendo lo- una crítica puntual a eso, sino No lo sé. analizando un yo poco lo- el sistema, ¿no? Yo lo que puedo decir es que cuando hacemos un requerimiento, por lo general tenemos respuesta. ¿Hay problemas de hacinamiento? Sí hay, pero tampoco son al extremo. Yo he recorrido unidades y no he recibido quejas en demasía. Sí hay quejas, pero no es una cuestión que están uno encima del otro. De hecho, advierto que hay muchos más detenidos proporcionalmente hablando en comisaría. En comisaría más. En comisaría hay muchos más cuando hay habeas corpus. De hecho, yo he resuelto uno recientemente en el cual reiteré la doctrina de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación para el Departamento Judicial La Plata Sí. del tiempo máximo de permanencia en comisaría de 48 horas y es imposible de cumplir. Está pendiente, que calculo que esta gestión lo hará pronto, una intimación que se le hizo hacer un plan para alojamiento de detenidos en comisaría, porque tampoco se puede quedar en la solución fácil de uno llegar y decir, esto está asignado, lo clausuro, listo, hasta luego. Claro. ¿Por qué? ¿Qué hago? No, pues eso no resuelve el problema. No, lo mando a otro Sí, lado. claro. Sí, Sí, como tal cual. decías vos Sí, sí, recién, tal cual, Martín, que claro.
se Es un quedan parche hacinados en obligado. otro lado. ¿no? Claro, tal cual. A mí me Se pasó... cambia el lugar de hacinamiento. Sí, a mí me pasó de tener un habeas corpus para la comisaría segunda de Ensenada, Punta Lara, Sí. y llegar por hacinamiento. Llegar a hacer la inspección, yo no sé cómo, y tenía que haber, sobre una cantidad máxima de 5, había 6 detenidos. Digo, bueno, tampoco es para tanto. No eran 15. Claro, no es una cosa tan excedido. Bueno, después resulta que cuando pido el informe, había uno para acá, otro para acá, otro para acá, sobrecargaron las otras y entonces quedamos bien con esta. Y es lo que vamos mostrando, ¿es maquillaje? No. Hay que buscar una solución integral al problema y creo que se está buscando. Pero tampoco se puede tomar el problema tan livianamente desde el punto de vista de pensar, bueno, construimos más cárceles y listo. ¿Hay que construir más cárceles? Sí. Como bien decías, no ha aumentado el número de plazas carcelarias, pero sí ha aumentado el de la población. Sí. Entonces, si la población aumentó, es lógico pensar que va a aumentar el delito, que va a aumentar el número de detenidos. A más gente, mayor conflicto. Mayor conflicto, mayor cantidad de detenidos. Sí. Entonces, es lógico que haya que construir más cárceles. Pero tampoco podemos pensar, así ingenuamente, como dijo en su momento el Colegio de Magistrados, que con la sola construcción de cárceles se soluciona el problema, porque no es que hay un número limitado de delincuentes, entonces alejamos eso de delincuentes de la sociedad, los metemos presos, hablando mal y pronto, problema solucionado, vivimos todos tranquilos. Claro. No. El delito hay que atacarlo de todo punto de vista. Hay que hacer programas de prevención, educación, no solo desde el servicio penitenciario o desde la justicia. Si no, me parece que esto no tiene El servicio solución. penitenciario es un punto Es un de esa punto, cadena. por supuesto que es un un instrumento. punto, pero no es el único. Pero no es el único. Ni cerca de ser el único. ¿El principal cuál sería? El principal creo que es fomentar la cultura del trabajo, alejar, claro, uno dice esto y si empieza con un programa así no lo va a ver ni hoy, ni mañana, ni a fin de año, sino a muy largo plazo. Entonces, creo que hay que volver a fomentar una cultura que se ha perdido en gran parte de los jóvenes, cultura del trabajo, darles oportunidades, educación, digamos, cosas que empujan, si se quiere, de alguna manera, no es empujan, pero más o menos, a los jóvenes al delito. Y los lleva precisamente a engrosar este número. Facilitan las condiciones, Claro, por lo menos. exactamente. El otro día decían, fomentemos los clubes de barrio. Estuve, una pavada, nada que ver, estuve en la entrega, en el homenaje que le hizo la municipalidad a los deportistas bonaerenses, pues mi hijo fue uno de los premiados, y el intendente hablaba de que a cada club de barrio se le iba a dar un subsidio de 100.000 pesos, porque hablaba de la importancia de los clubes de barrio. Y es verdad, como órgano de contención, son muy importantes, porque es preferible que los menores estén ahí jugando practicando algún deporte, en una biblioteca, que tengan un lugar donde reunirse, y no que sean lugares que son pasibles de ser captados por quien no deben ser captados. Y creo que todos entendemos lo que estoy diciendo. Hay un caso resonante Sí, en la Plata que si es... me permitís, porque Sí. el doctor recién me estuvo haciendo una Dele. crítica. Es así, hubo un conflicto gremial en una empresa de transporte. Varios días los empleados tuvieron bloqueadas las entradas. Cambiamos de tema totalmente. Claro. Absolutamente. parece. Usted dispone no un desalojo, sino que se liberen las rutas, ¿no? Es así. Las rutas no, los accesos. El acceso. El tema es así. El conflicto concretamente era de trabajadores de la línea este, que tiene el lugar de guarda de los vehículos, de los micros, en el mismo lugar donde lo guarda la línea 520. Los trabajadores, como parte de su medida de fuerza, habían de alguna manera tomado el lugar y bloqueado los accesos. Los trabajadores de la línea, los trabajadores de la línea este, los trabajadores de la línea 520, Ahí estamos viendo imágenes del bloqueo, ¿no? la empresa, por su parte, hace una denuncia por interrupción de un servicio de transporte de la nación y demás delitos. Por otra parte, los trabajadores de la línea 520, según ellos ajenos al conflicto, o por lo menos un grupo de esos trabajadores, presenta un amparo que por sorteo, como
como marca la reglamentación de la Suprema Corte, ingresa al Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil diciendo que no se permitía el funcionamiento de la línea 520. Al bloquear el acceso, no salía ningún micro, ni de la este ni de la 520, que en principio era general conflicto, aunque los trabajadores de la línea este decían que era del mismo dueño, cosa que no sé si es así o no es así. No digo ni sí ni no. Pero la línea 520 en principio era ajena al conflicto. Y ante esta situación, prácticamente de inmediato, la Municipalidad de La Plata, a través de su apoderado, solicita que se restituya el servicio público de transporte en representación de todos los vecinos. Sí, dice que afectaba a unos 70.000 habitantes. Exactamente, ¿no? Que estaban sí. privados de ese transporte. Utilizan las líneas de micros para viajar diariamente y solicita se restituya el servicio público de transporte. Entonces, yo saqué una resolución en la cual disponía que la policía de la provincia de Buenos Aires, la Jefatura Departamental La Plata, con el apoyo de la policía local, lo notifiqué al intendente también, debía liberar los accesos. ¿Por qué? Porque yo no podía ordenar un desalojo, primero porque nadie me lo había pedido. Segundo, porque el artículo 231 bis lo habilita en causa de usurpación, y no era una causa de usurpación. En tercer lugar, porque si los dueños del inmueble no solicitan su devolución, tengo que entender que prima facie no les molesta que estén ahí, será una empresa tomada. Pero lo que sí me solicitaban varios actores del conflicto, entre ellos los de la línea 520, que en principio eran ajenos, era, por un lado, ellos, que se respete su derecho a trabajar, porque yo hice mérito en el fallo, que el derecho de huelga es fundamentalmente pasivo, implica abstenerse de brindar la fuerza de trabajo al trabajador, al empleador, pero en modo alguno se puede obligar a otro trabajador a participar de la huelga. Entonces, dispuse esta cuestión: liberar los accesos, retirar los vehículos y que el servicio se brinde con la normalidad que el caso permita. Ahí el choque que se da siempre, ¿no? Entre el derecho a huelga, el derecho de reclamar, peticionar, y el derecho a trabajar y también a circular. Exactamente. Usted lo Además, resolvió con esta medida. Sí, así es. ¿Y cómo terminó Bueno, esto? además hay que tener en cuenta algo. El servicio de transporte es un servicio público esencial. Es como que se diga, bueno, hacen paro los empleados de ABSA, no hay agua, no hay cloacas, aguántenselas. No. Siempre que hubo, desde que yo recuerdo, el famoso paro de micros que decían que no íbamos al colegio, siempre había un servicio de emergencia. Entonces, eso no se estaba cumpliendo. Hasta donde yo sé, el Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria, de hecho me la comunicaron, y la policía, en cumplimiento de la orden dada por el juzgado a mi cargo, procedió a desalojar los accesos, no, o sea, a liberar los accesos y permitir el retiro de los micros. Cuando se intentó hacer esto, había algunos micros que, vaya uno a saber por qué, tenían las gomas desinfladas, no se podían mover, faltaban. Hubo algunos problemas que después dicen, eso yo todavía no he recibido los informes, dicen que hubo una represión brutal, dicen algunos, otros dicen otra cosa distinta. Ya se analizará esta cuestión y se verá que se resuelve. Hoy hemos tenido otra presentación también denunciando que se están bloqueando en otros sectores, si bien donde se ordenó liberar está liberado y se puede acceder, lo que aparentemente se dice, no está constatado, que se está haciendo ahora es interrumpir el servicio en otros puntos y que la línea de micros tampoco podría estar circulando. Eso será materia de análisis por el fiscal y en todo caso si hay que resolver algo, se resolverá. Muy bien. Decisiones dadas, doctor. Estamos ya, y aparte estamos en horario, me parece. En horario casi. Gracias por estar acá. Por favor, gracias a usted. Ahí volvemos. Ahí volvemos. Último bloque de Justicia en Primera Persona. Estamos con Silvia Nebelev, auxiliar letrada. Gracias por estar acá. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Hay doctora. jornadas de capacitación de violencia de género, sobre violencia de género obviamente, para funcionarios y magistrados del Poder Judicial, y Silvia Nebelev es una de las que está dictando esas jornadas. Sí, consisten en bueno, qué te cosa. cuento.
El Colegio de Provincia de Magistrados y Funcionarios, en cumplimiento de las convenciones internacionales sobre los derechos de la mujer, nos dio cursos a nosotros, somos más o menos 19 replicadores acá en el Departamento Judicial de La Plata, para transmitir y tratar de sensibilizar a todos los funcionarios, que son más o menos 2.000, acá acá en el Departamento Judicial de La Plata. Cada departamento judicial hace sus talleres con material que nos da la Corte de la Nación, la Oficina de la Mujer. Y bueno, nosotros desde la Asociación de Magistrados de La Plata, del Instituto de las Cuestiones de Género, somos un grupo de funcionarios que estamos trabajando en esto, y ya hicimos 2 talleres. Uno fue los últimos días de septiembre, el segundo fue en el día de hoy, el próximo es aproximadamente el 30 de noviembre, y más que nada lo que queremos, aparte de dar a conocer el trabajo que estamos haciendo desde la asociación, es invitar a todos los magistrados y funcionarios, porque no es un taller de cuestiones dogmáticas, simplemente es una cuestión de sensibilizarlos, ¿no? De interactuar entre todos los fueros. Yo escucho Sí. taller y me suena práctica, ejercicio del oficio, cualquier cosa, es eso, Es ¿no? como una práctica, es Sí. juntarnos un grupo de funcionarios que son auxiliares letrados, secretarios, jueces, de distintos fueros, todos en grupos, todos compartiendo, y sensibilizándonos con el tema de la interpretación de la violencia ¿Se de plantean género. casos o pero hipótesis? no, es un protocolo, o sea, hay varios ejercicios que ya están determinados, Ejercicios. que se hacen para hacer en un corto tiempo una sensibilización. Hay algunos videos que se pasan con historias y situaciones más que nada para poder descubrir cada uno cómo discrimina por una cuestión de género hasta en el trato diario, en el mismo trabajo, pero más que nada para ver la perspectiva de género de otro lugar, ¿no? Sensibilizar. No es una cuestión teórica, no son clases de nada, es charlar sobre... Es una práctica sobre... Es una práctica, es una charla sobre el tema de la discriminación y la violencia de género, que a lo mejor uno la vive, la sufre o ve que el otro le está pasando, pero a veces no se da cuenta. Entonces, bueno, como para que... Perdón, eso es sí, para tener perspectiva en la Administración de Justicia. sí, para que los jueces Para y que la los perspectiva de género funcionarios esté en puedan... la Administración de Justicia. Para que cuando algún funcionario tenga que acercarse a la temática por algún caso, Sí. desde el fuero que sea, lo haga con una sensibilidad distinta, Sí. que es del tema de la discriminación y de la violencia, que siempre, o en la mayoría de los casos, es la mujer, ¿no? ¿Y han tenido muchos asistentes? ¿Mucha Sí, gente? sí, ya entre las 2 primeras ya han ido más o menos 150 funcionarios y están todos invitados y bueno, lo vamos haciendo de a poco porque tampoco puede ser un número muy grande para que pueda ser más cercano el tema, ¿no? Y el tratar el tema. ¿Y a dónde las están desarrollando? Las estamos desarrollando en aulas de la Universidad Católica de La Plata y más adelante, porque este es un trabajo que vamos a hacer durante todo el año. Ahí en Derecho, en el 57. 57, sí. 13 y 14. Pero es un trabajo que lo vamos a hacer durante todo el año. También vamos a tratar de hacerlo en distintos lugares en la misma asociación o en la fiscalía y también ir a las distintas localidades que hacen al Departamento Judicial de La Plata, ¿no? Acercarnos también para que no tengan que venir todos para acá. Pero la finalidad más que nada es invitarlos a todos y que se acerquen. ¿Hay algún problema que aparezca por encima de otros? ¿Hay alguna cuestión común? No. Lo que sí, lo que hacemos con el tema del taller, lo que pasa con el tema del taller es de que todos salen con alguna idea, que esa es la finalidad, ¿no? De ver las cosas de distinta manera y tratar las cosas de distinta manera y conocerse también entre los distintos funcionarios de los distintos fueros. Más que nada, lo que se ve después del taller es que se generan dudas y se generan ideas y bueno, y vamos a estar a disposición nosotros en la asociación con todos los que quieran trabajar sobre la temática para darles más información también. Acá tratamos algún caso en el que la falta de perspectiva de género había estado, no hace falta los nombres en este momento, lo digo genéricamente, había estado en juezas mujeres. Y pasa porque le pasa a cualquiera, o sea, el que discrimina puede ser cualquiera. Lo que pasa, la cuestión de género es que la mayoría de las veces la víctima es la mujer. Sí, está claro. Pero hay veces, obviamente, sí, que mujeres que tampoco saben cómo
tratar la temática. Todo pasa por la experiencia de cada uno. Yo trabajé 20 años en menores, ¿no? En el foro de menores. Entonces yo ya la temática la veo desde otro lugar, porque la conozco porque trabajé con la víctima mucho tiempo, y obviamente que si yo tengo que recibir o tomarle una declaración o tratar un tema de violencia doméstica o de género, lo voy a ver de distinto lugar. No todos hemos tenido esa experiencia, por eso la función de los talleres es esa, de tratar de sensibilizar a hombres y mujeres. Los destinatarios son funcionarios en general y los que participan y los que replican, los que fuimos preparados, también somos hombres o mujeres. En eso no y a la vez tratan de generar más replicadores, ¿no? Porque la idea es esa, ¿no? La idea es con el tiempo, sí, obviamente. Esa es la función, es replicar el trabajito, el granito de arena, ¿no? De a poquito y desde un lugar distinto. Que yo creo que quizás en las generaciones futuras por ahí no lo van a necesitar, porque los chicos hoy en día los estamos educando de otra manera, porque la cuestión de género y la discriminación es una cuestión cultural también, ¿no? Y de educación. O sea, digamos, lo ideal es que esto no existiera. Exacto, Lo ideal obviamente. sería que esto no existiera. Lo ideal sería, yo creo que va a llegar un momento que no va a ser necesaria la realización de estos talleres, pero por ahora que sí los necesitamos, nos encanta darlos y que vengan, ¿no? ¿El próximo encuentro cuándo es? El próximo es aproximadamente el 30 de noviembre. Para el 30 de noviembre. Los interesados se acercan a la asociación. Se acercan a la asociación, se comunican con nosotros y los vamos a invitar, con mucho gusto. Muy bien. Gracias por estar acá. No, por favor. Nos vamos, Quique. Nos vamos, sí. Hasta dentro de un ratito por la radio. Sí, unas horas. 9 de la mañana en La Redonda. Y hasta dentro de casi una semana acá en la tele. Así es. 10 de la noche del miércoles que viene, Justicia en Primera Persona nuevamente. Chau, Quique. Hasta luego ustedes. Gracias.